Místico, profeta, visionario del futuro. Nostradamus es el astrólogo más discutible y famoso del mundo. Se le atribuye la predicción de los eventos más dramáticos y sorprendentes de los últimos 450 años. Es extraordinario que la gente quiera que Nostradamus tuviera razón. ¿Realmente predecía este profeta francés los grandes desastres? Los historiadores y astrólogos examinan ahora los cálculos de Nostradamus para intentar descodificar sus profecías. Cuando abrimos el expediente misterio de Nostradamus. Expediente Misterio, Nostradamus. El principio de un nuevo milenio y la catástrofe del 11 de septiembre fueron presuntamente predichos hace 450 años. Latitud 45, el cielo arderá y consumirá la gran ciudad nueva. Las llamas se extenderán con vehemencia y lo consumirán todo, cuando sean ocupados por los normandos. Desesperados por dar sentido a este terrible acto, la gente tardó pocos días en relacionar las palabras del astrólogo del siglo XVI, Nostradamus, con la tragedia del 11 de septiembre de 2001. El historiador Ian Wilson ha revisado la historia, la vida y la obra de Nostradamus. Me sorprendió lo rápidamente que un periódico como el Daily Mail inglés dijera que Nostradamus había predicho el suceso. El ataque a las Torres Gemelas es un ejemplo reciente de que los escritos de Michel Nostradamus están relacionados con los sucesos modernos. Este prolífico astrólogo hizo miles de predicciones. Pero su fama ha perdurado por su único libro, Las Profecías. En él relaciona 942 extrañas predicciones y desde su publicación en 1555 le han sido atribuidas las predicciones de grandes eventos de la historia. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, hace referencia a Gista, que se entendió como una referencia a Hitler. Se cree que cita a Napoleón, que se cita el gran incendio de Londres. Desde hace 4 siglos, mucha gente cree que Nostradamus predijo conflictos como la Revolución Francesa, las grandes guerras del siglo XX e incluso detalles como el asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y finalmente un gran apocalipsis. Pero el auténtico significado de sus profecías sigue siendo incierto, casi tanto como la historia de su vida. Expertos modernos están reuniendo los hechos y descubriendo los secretos del talento profético de Nostradamus. Nació en 1503, en este pequeño pueblo rural, Saint-Rémy-de-Provence, al sur de Francia. Se inició en la vida laboral como boticario y viajaba por el país ofreciendo sus remedios. A finales de 1540 decidió dedicarse a la astrología. Nadie sabe exactamente por qué Nostradamus empezó a predecir el futuro, pero pudo adquirir las habilidades para su nueva profesión durante sus días de estudiante. En el siglo XVI, la astrología se consideraba una ciencia precisa, que requería de meticulosos cálculos para dar predicciones correctas. Estas técnicas requerían un aprendizaje. Las pruebas de que Nostradamus realizó esos estudios están en la cercana Universidad de Historia de Montpellier. Este documento revela que un Michel de Notre-Dame de Rémy se matriculó como estudiante de medicina en 1529.
En aquella época, los estudios de medicina y astrología estaban estrechamente relacionados. Fue antes de que los instrumentos astronómicos dieran una visión totalmente nueva y diferente de los planetas. Y por eso la gente seguía pensando que Marte o Venus podían influir en las acciones cotidianas. Mónica Azzolini es experta en ciencia y astrología del Renacimiento. La astrología era fundamental para la astronomía, pero aún más para la medicina de la época. Y todas las universidades del continente tenían un profesor que enseñaba astrología como parte del programa de estudios médicos. Durante su carrera, Nostradamus, que entonces tenía 26 años, tuvo que estudiar los mapas anatómicos llamados hombres zodiacales y aprender a compararlos con las cartas astrológicas para calcular sus tratamientos médicos. Se hacía una carta astral en el momento en que el paciente enfermaba. Y esa carta ayudaba al médico a hacer un diagnóstico y recetar un tratamiento. Creían que las funciones corporales estaban influenciadas por las posiciones del Sol, la Luna y los planetas. En Montpellier, Nostradamus recibió la mejor enseñanza astrológica que se impartía en Francia. Pero casi 20 años después, cuando vivía en Salon de Provence, empezó a usar sus conocimientos para un propósito distinto: la predicción del futuro. Peter Le Mesurier ha pasado más de 10 años analizando en profundidad las profecías de Nostradamus. Sabemos que al menos hizo 7.280 profecías, y la mayoría en su almanaque. La mayoría de predicciones de Nostradamus no están en el libro de profecías, sino en almanaques, en opúsculos de predicciones anuales que publicó desde 1550 hasta su muerte en 1566. Para aumentar sus ingresos, Nostradamus también hacía horóscopos para clientes privados y les predecía los altibajos de sus vidas. Los almanaques y los horóscopos no solo eran una importante fuente de ingresos, además, hicieron famoso a Nostradamus. Indudablemente Nostradamus alcanzó en vida una gran reputación, y no solo en su país, sino también fuera de Francia. Eso demuestra el alto nivel de credibilidad que tenían sus poderes de predicción. En el siglo XVI, la gente intentaba entender el mundo que le rodeaba. Todo el mundo creía que se acercaba el fin del mundo porque Europa estaba asolada por la enfermedad, el hambre, la muerte y la guerra. El sentimiento que había en el Renacimiento era una mezcla de miedo y esperanza. Y lo único que podía salvarles del miedo era la fe. Nostradamus no solo reconoció esa necesidad, sino que la aprovechó. En su época se le reconoció como uno de los más altos poderes de Francia. Hizo una o dos intrigantes predicciones. Dijo que el rey debía tener cuidado ese año y por supuesto fue llamado a la corte real. Cuando entró en los círculos de la alta sociedad, se convirtió en el favorito de muchos miembros de la realeza, incluyendo a Catalina de Medici, reina de Francia, y a su esposo, el rey Enrique II. El rey Enrique II de Francia consultaba cada día el almanaque de Nostradamus. Las cabezas coronadas le consultaban porque si nacía un príncipe, querían saber cuál sería el futuro del niño. Y la gente del pueblo quería saber cuánto tiempo viviría o si heredaría una fortuna. Cuando el príncipe Rodolfo se situó el primero en la línea sucesoria del gobierno del vasto sagrado Imperio Romano, que cubría la mayor parte del centro de Europa, llamó a Nostradamus para que le hiciera su horóscopo. Sin embargo, en su historia también hay complicaciones. Había otros que durante la vida de Nostradamus cuestionaron su talento, y con razón. En el siglo XVI, Nostradamus no era el único astrólogo de Francia. Había una fuerte competencia en el mercado profético.
Un escritor de la época dice que en París, que tenía entonces unos 200.000 habitantes, había 30.000 personas que practicaban la astrología. No creo que fueran tantos, pero eso nos indica que la astrología era una profesión próspera en aquellos tiempos. Los astrólogos rivales eran mucho más críticos con Nostradamus que con sus reales mecenas, como revelan los archivos de la Biblioteca Nacional de París. Demostráis ser tan ignorante que es imposible hallar a nadie que os supere en ignorancia. Es evidente que no tenéis ni idea de cómo hacer los cálculos celestes ni de elaborar cartas astrales. ¿No veis que el lenguaje de este charlatán es fatuo? ¿Cómo podéis apoyar a este hombre ignorante que se mofa de vos? Sus colegas astrólogos hacían malévolos comentarios sobre él. Acusaron a Nostradamus de emplear malas artes para hacer sus predicciones. Obviamente, eran fruto de su resentimiento. Sus críticas se debían a los celos que sentían. Estaban envidiosos de la fama de Nostradamus. Lo criticaban para desprestigiarlo siempre que podían. Pero también hay pruebas históricas de que sus quejas tenían fundamentos. Los historiadores han descubierto que tal vez Nostradamus no completó sus estudios de medicina y astrología en la Universidad de Montpellier. Se ha conservado un libro de matrículas en el que Nostradamus figura inscrito como estudiante de medicina, pero fue expulsado al poco tiempo. Ese segundo registro indica que Nostradamus fue expulsado de la facultad. Su nombre está eliminado de la lista de alumnos con una nota al margen que cita como motivo su anterior profesión, boticario o charlatán. En aquella época, considerados como inferiores, a los boticarios no se les permitía acceder a posiciones superiores. Hay otras evidencias de que enseguida dejó los estudios. En 1533, Nostradamus está registrado como médico en Aillon. Y eso demuestra que no continuó trabajando en Montpellier. Los estudios de medicina duraban 9 años. Pero Nostradamus practicaba como físico en Aillon, a 270 kilómetros al oeste, 4 años antes de empezar su educación. Parece ser que no terminó la carrera en Montpellier. Creo que su aprendizaje astrológico fue algo que fue haciendo por sí mismo. Los críticos de Nostradamus tenían motivos para decir que sus profecías eran inciertas. Para buscar pruebas de sus errores, los expertos han analizado su trabajo profético. Han sobrevivido pocos de sus horóscopos, pero los detalles de uno de ellos, transcritos por un diario contemporáneo, se pueden comparar con los hechos históricos. En el horóscopo de un tal Antoine Suffren, escrito cuando éste era niño, Nostradamus dice que sería barbudo, con dientes oscuros y jorobado, que se pelearía con sus hermanos y moriría a los 75 años. En realidad, Antoine no se dejó barba. Sus dientes eran sanos y su espalda recta. No tuvo encuentros con su familia y murió a los 54 años. Nostradamus cometió una serie de errores importantes e hizo cosas especialmente importantes sin poner el menor cuidado. Sin embargo, los expertos creen que Nostradamus tenía una salida para justificar sus errores. Se cree que en el Renacimiento, la astrología era una ciencia de predicción, una ciencia de conjeturas que podía ser precisa. Pero los astrólogos dejaban un margen de error para poder manejar hábilmente sus predicciones por si sucedían cosas que no habían dicho. El horóscopo de Suffren se hizo cuando era niño, dejando el espacio suficiente para que su libre albedrío influyera cuando fuera adulto. Las lagunas en los horóscopos podían explicar los errores en la predicción. La única forma de llegar al fondo de la realidad de las habilidades de Nostradamus es examinar las cartas astrales en las que basaba sus horóscopos.
Paul Wade, un astrólogo moderno, estudia la metodología de Nostradamus. Y como nos explica, no hay lugar para el debate. Cuando haces una carta astral natal, tus cálculos y tus profecías deben ser correctos. Están sujetos a varias interpretaciones y conjeturas, pero los cálculos tienen que ser correctos. Wade observa algunas cartas astrales natales de Nostradamus, iguales que las que utilizan los astrólogos como base para elaborar los horóscopos. La carta es una representación de los cielos según el lugar y el momento precisos del nacimiento, como una instantánea del cielo. Ha trazado sus propias cartas para compararlas con las de Nostradamus. He tomado los datos que tenía Nostradamus. He utilizado las mismas convenciones que usaba él. Y he empleado los mismos cálculos matemáticos que él hacía. La carta está compuesta por distintos elementos. El primero son las 12 constelaciones o signos, representados en una franja circular llamada zodiaco. En el interior de esta se representa el recorrido de los planetas, del Sol y de la Luna que se mueven entre los distintos signos. Los astrólogos dividen la carta en 12 secciones de la vida de una persona llamadas casas. La carta muestra las posiciones exactas de los planetas en los signos y en las casas en el momento del nacimiento de la persona. Estos cálculos son la base para los horóscopos de los astrólogos. Si alguno es erróneo, el horóscopo resultante o la interpretación también serán incorrectos. Wade ha examinado 2 cartas astrales natales, la de Johannes Rosenberger y la del príncipe Rodolfo. No estoy totalmente de acuerdo con sus cálculos, porque la mayoría tienen un error de 2 grados. Creo que algunos de estos errores pudieron destrozar moralmente a esa persona que vivió hace 500 años. También aparece un error en la carta de Rodolfo muy importante. La luna estaba situada en un signo equivocado. Wade ha calculado que la luna debería haber estado en el signo de Cáncer cuando nació Rodolfo, pero Nostradamus lo situó en Géminis. La luna es una de las formas celestes más importantes en la astrología. Alguien con la luna en Géminis necesita hablar, tener una vida social, y con la luna en Cáncer es hogareño y de familia, una interpretación totalmente distinta, por lo que hay un gran error en los cálculos. Wade también ha hallado graves errores en el trazado de las cartas. Algunos planetas y otras figuras astrológicas están situados en casas que no son correctas. Solo hay 2 que están situadas en las casas correctas. Eso es tremendo. Si 8 de las 10 figuras están en casas que no corresponden, tus conocimientos astrológicos son muy dudosos. Esas inexactitudes irritaban a los contemporáneos de Nostradamus. Si interpretas erróneamente la situación de las casas, no puedes pretender que las interpretaciones que hagas sean ciertas. Si los conocimientos astrológicos de Nostradamus no eran buenos, las predicciones de su famoso libro Las Profecías también son cuestionables, ya que dice en su introducción que las profecías están hechas por medio de exégesis o interpretación astrológica. Peter Le Mesurier ha examinado exhaustivamente cada predicción del libro. Ha descubierto evidencias de que Nostradamus hizo sus predicciones plagiando libros anteriores. Hay 942 versículos en el libro de predicciones, y hemos comprobado que 655 de ellas aparecen en libros anteriores, y que 139 fueron extraídas de una importante antología de profecías de la época llamada Mirabilis Liber. El Mirabilis Liber es una colección de profecías de fuentes medievales, publicado en 1522, 33 años antes que las profecías de Nostradamus. Y no son sus únicas fuentes. Nostradamus sentía una gran admiración por personajes de tiempos pasados, y cita a algunos en sus versículos: Aníbal, Nerón, Alejandro Magno y Julio César. Y en su almanaque cita a Pompeya, a César Augusto y a Marco Antonio.
Le Mesurier cree que esos textos clásicos son la base de las predicciones de Nostradamus. La profecía sobre el 11 de septiembre es un claro ejemplo. Hay 2 versículos de Nostradamus que citan el desastre de las Torres Gemelas. Y tal vez el principal es el versículo 97 de la Centuria Sexta. Yo lo he traducido así. Latitud 45, el cielo arderá y consumirá la gran ciudad nueva. Las llamas se extenderán con vehemencia y lo consumirán todo, cuando sean ocupados por los normandos. Le Mesurier ha desentrañado cada línea de la profecía. La ciudad de Nueva York no está en la latitud 45, sino en la 41 y algo. Se trata de Nápoles, porque Neápolis, en griego significa ciudad nueva. ¿Y qué demonios tienen que ver los normandos con la multicultural Nueva York? Creo que nada. Obviamente se refiere a un suceso de 1139. Y se refiere a la invasión de los normandos que atacaron Nápoles, que está al lado del Vesubio. El cielo ardió y la ciudad nueva llegó a su fin. El Vesubio entró en erupción por esa época, cuando los normandos invadieron la ciudad. Sus predicciones parecen ser una mezcla de ideas copiadas de predicciones antiguas y eventos históricos. Nostradamus basó sus profecías en la idea de que la historia se repite. Su idea era que la historia está hecha por los seres humanos y que los humanos no cambian, y que por lo tanto la historia tampoco cambia y se repite. Nuestros expertos creen que las evidencias son claras. Estoy bastante seguro de que Nostradamus no tenía la capacidad de predecir el futuro. Creo que Nostradamus podía predecir el futuro de la misma forma que ustedes o yo podemos hacerlo, pero nada más. Pero por el misticismo que rodea a Nostradamus desde hace más de 4 siglos, la gente no se cuestiona su veracidad y, en cambio, se empeñan en buscar correspondencia a sus palabras con los sucesos. Sin embargo, acertó en una de sus predicciones, algo que no dijo. A pesar de la creencia popular de que anunció un apocalipsis, las predicciones de Nostradamus continúan hasta el 4.º milenio y no van más allá. Si creemos que realmente predecía el futuro, podemos estar tranquilos, porque todo irá bien hasta el año 3797. Pero aún conociendo sus errores y habiéndose constatado su escaso talento como profeta, la gente sigue creyendo que en Nostradamus está la clave del futuro.